Buenas noches mis hermanos, bendiciones, saludos desde San Luis Río Colorado, de parte de un servidor, el hermano Rigo García. Pues aquí estamos un día más para la lectura de esta semana, que por razones, ¿cómo se dice?, fuera de nuestras manos, tuvimos que cambiar el día al día de hoy. Y pues vamos a comenzar con nuestra lectura en Primera de Samuel a partir del capítulo 8. Vamos, no sin antes comenzar con una pequeña oración. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos permite usted un día más, Señor. Danos la fuerza, Señor, para estudiar su palabra, Padre Santo. Le pedimos, Padre Santo, que su Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe, Señor, en esta nueva lectura, y que usted nos guíe de su mano, Señor, revelándonos cosas nuevas para nuestra vida, Señor, con esta gran palabra, Señor, con la vida de estos grandes siervos, Padre Santo. Que esta palabra del día de hoy, Señor, haga rema en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, el estudio de su palabra. Le pedimos, Padre Santo, que abra nuestro entendimiento, que prepare nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra del día de hoy, Señor. Y le pido que sea de bendición, Señor, para todo aquel que vea este video, Padre Santo, en su casa, en su trabajo, donde quiera que se encuentre, que sea usted bendiciéndolo, Señor, a través de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Sin más, comenzamos hoy, qué calurosito. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 8, dice: Israel demanda un rey. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Si se fijan, también los hijos de Elí salieron malos. Ahora los hijos de Samuel salieron malos. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. O sea que Dios era su rey directo, y ellos le pidieron un ser humano que fuera su rey, antes que a Dios. Por eso en muchas doctrinas no quieren hacer votación, no quieren votar por algún presidente, porque según ellos están rechazando a Dios. Seguimos. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz.
mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratarán el rey que reinará sobre ellos. Muéstrales cómo los van a tratar. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo: pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo que de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Permítame. Santo Dios, gloria a Dios. Estamos experimentando un problemita aquí con la música de fondo para los ruidos. Gloria a Dios. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. O sea que aquí le está hablando que van a ser servidumbre del rey. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y se las refirió en oídos a Jehová. Me detengo aquí. Viene a mi mente de que cuando Dios gobernaba directamente en ellos, si la gente se portaba bien, como en este caso cuando se portaba bien, Dios los protegía. Cuando se portaban mal, Dios los entregaba a los enemigos. Pero era un trato personal entre el pueblo y Dios directamente. Él era su rey. Después vinieron los reyes, y cuando los reyes, un solo hombre, se iba sobre los dioses ajenos, maldecían la tierra. Y Dios no estaba con el pueblo porque su rey era malo. Después venía un rey bueno y Dios volvía a salvarlos, porque ese rey tenía una buena relación con Dios. El problema es que todo el tiempo dependían de un solo varón. Un solo varón que regía toda la nación. Era la punta de lanza en las decisiones y en las consecuencias. Cuando este rey
estaba bien, todo el pueblo estaba bien. Cuando este rey cae en pecado, todo el pueblo era sacrificado, era castigado. Y tomamos en cuenta que hoy tenemos un rey. En nuestros países tenemos presidentes o representantes que arreglan la economía y las situaciones naturales de cada sociales y políticas de cada país, pero no tenemos un rey. Como cristianos, nuestro rey es Jesucristo y no dependemos de que nuestro presidente caiga en pecado o no para nosotros tener una vida distinta. Nosotros en este punto somos como el pueblo hebreo en Egipto y no nos interesa si el gobierno es idólatra o está en pecado, porque Dios tiene a través de Jesucristo un trato directo con nosotros. Así es de que mientras nosotros no rechacemos a nuestro Rey, el Señor Jesucristo, a nosotros nos tiene que ir bien en la vida. Con altos y bajos, porque hay pruebas y ataques, pero tenemos la vida eterna, la mirada en la vida eterna. Es que seguimos adelante en el versículo 22. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Capítulo 9. Saúl escogido para ser rey. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. A ver, vamos a ver. Versículo 3. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y él respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Fíjense, le daban un presente al varón de Dios, una ofrenda. Versículo 9, entre paréntesis: antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Cierra paréntesis. Riqueza literaria. Vidente. Roé, un visionario. Vidente, uno que ve visiones, un profeta. Roé,
viene del verbo ra'á, que significa ver, pero también contiene una amplia variedad de significados relacionados con el sentido de la vista, entre paréntesis, tales como percibir, aparecer, discernir, mirar y otros conceptos similares, cierra paréntesis. No resulta extraño que los hebreos describieran al profeta como un vidente, ya que los profetas frecuentemente recibían mensajes de Dios por medio de visiones. Pero el vocablo nabí, entre paréntesis vocero, es la palabra hebrea preferida para designar a un profeta. Versículo 10. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron una doncella que salía por agua, a la cual les dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron: sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Santo. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Si se fijan, por medio de jueces Dios había liberado a su pueblo, no necesitaba un rey. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Ese era el llamado por parte de Dios para gobernar el pueblo. ¿Cuántos tenemos llamado? Versículo 18. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Fíjense, cuando eres llamado, Dios se encarga de tus problemas. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Si se fijan, era la más pequeña, creo yo, debido a la masacre que habían hecho, porque se recuerdan que en el libro de Jueces leímos que la casa de Benjamín había sido mala con un levita, y había habido guerra de todas las otras tribus contra los de Benjamín, y habían menguado en gran manera esa tribu, que tuvieron que después conseguir mujeres para los varones que quedaron con vida, para que no desapareciera esa tribu y pudiera ser el primer rey, el que todavía eran bajos en número de ciudadanos en la tribu de Benjamín. Dice: entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Se fijan, cuando Dios te llama, ya te tiene la bendición preparada aparte.
Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Hubo distinción para el elegido, así como lo habrá para usted en lo espiritual. Porque Dios bendice en lo material y en lo espiritual, aunque lo espiritual rebasa con mucho a lo material, ya que cuando Dios nos bendice en lo espiritual, somos felices, tenemos un gozo inexplicable, y aun cuando vienen malas noticias, aprendemos a canalizarlas de mejor manera. Dice: y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Saúl ungido rey. Versículo 27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante, entre paréntesis, y se adelantó el criado, cierra paréntesis, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Muchas veces se declara la palabra de Dios para alguien en público, que haya testigos de lo que Dios habla, pero en esta ocasión todo tenía que ser con cautela y en privacidad. Seguimos leyendo. Capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Fíjense, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Versículo 2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flautas y arpa, y ellos profetizando. ¿Se fijan las actividades, en este caso religiosas, que hacían en aquel tiempo? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre, cambiado. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel,
le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y algunos de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: santo. Nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Saúl proclamado rey. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Número 1, él llama y todavía hasta te dice dónde está la persona. Cuando te manda a algún lugar, te guía. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Lo tuvieron que traer, lo tímido que era, no se animaba a dar la cara de que lo habían ungido como rey. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. O sea, cuando Dios te llama, te da un equipo de personas que Dios pone en su corazón el seguirte. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Hay algunos que no lo van a recibir con bien, y usted disimule. Capítulo 11. Fíjense que aquí lo que estamos viendo es cómo cambió, cómo era Saúl en sus inicios, ¿no? Humilde, penoso, respetuoso, como cualquiera.
y después el cambio, ¿no? Saúl defiende a Jabes de Galaad. Capítulo 11. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras que los hombres de Jabes Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. ¿Sí se fijan? Nomás preguntó, hasta que vino el Espíritu Santo sobre de él, ¿se enojó? Dice textualmente: el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Porque luego dicen, cuando ven a un cristiano enojado, dicen, y que es cristiano. Estamos viendo, vino el Espíritu Santo y él sintió un gran enojo. La inyección de valor, puso a circular la sangre el Señor. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y encontraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo de Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Amén. Vamos a dejarle hasta ahí. Leímos el 8, 9, el 10 y el 11. 4 capítulos. Padre Santo, gracias, Señor, por esta lectura, Padre, porque nos ha permitido leer su santa palabra, Padre Santo, palabra viva, palabra de poder, Señor. Gracias, Señor, y le pedimos, Señor, que usted ilumine nuestro entendimiento, Padre, para que podamos ser de bendición, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios me les bendiga, mis hermanos. Aquí terminamos la lectura de esta semana. Se despide de ustedes el hermano Rigo.